Otro que se cree plebeyo, me voy a arrancar un pedazo del tronco al bicho para regalarle un cuello. Ay, no, por favor. Es un montón. Hola mis amigos, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy lo tan esperado, chicos, Residente, que nos vino con otra tiradera, que esto que el otro, que uno le dice a uno una cosa, que te queda chica la gorra, que esto que el otro, que el padrecito le dijo andar, matalos a todos. Así que no puedo esperar más, vamos a escuchar esto. Le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer raro por copyright, ya saben cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Necesito escuchar esto ya. ¡Ey! Ya cerita la cosa, ¿eh? Al principio, ¿sabes lo que ves después? Me encanta. Me encanta. Me encanta. Dale. ¿Qué? Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera. Y cuando estén llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera. Soy el látigo que la piel te lacera, del fucking capataz en la central azucarera. Soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera. De esta ternera me como el lomo, las costillas, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera. Vengo con el hacha en la guantera, como nativo americano arrancando cabeza. No, pará, es un montón. Es una bocha. De esto de acá no se levanta nadie. O sea, después de esto que está haciendo este señor, no se levanta nadie. Y va un minuto, chicos, va un minuto. Pongo a sacar bandera detrás de la trinchera, mientras las residentes se enfrían en la nevera. Los he barrido tanto a la hora de rimar que ya las brujas no tienen escobas para volar, sin exagerar. Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar. Los barro horizontal, vertical, hasta perpendicular. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo, porque sus dientes me los puse de collar. Ahora una fila de perdedores lo sin dientes, está durísimo mal. Está buscando cómo pagar el próximo mes de renta, porque los menciono solo una vez y les doy de comer por un mes. Estos lengüeteros se les humedece el babero diciendo que no soy rapero, pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto. Todos quieren al primero. Ustedes me dan la razón. En este panteón todos quieren pelear contra el campeón. No llegan ni al quinto escalón. Se les cae el pantalón porque les queda grande mi cinturón. Esto es una referencia con la Argentina, con el quinto escalón, ¿no? Una de las cosas que dijo en un vivo, no sé en dónde fue que dijo, corríjanme, que tardan un año para escribir una cacona y él lo tiene que escribir súper rápido porque encima la gente como que se pone toda loca cada vez que saca una tiradora, cada vez que saca una canción, se ponen todos como locos y le exigen ya que saquen lo que sigue. Entre los primeros 30, cabrón, ni con lenguaje de señas entran en la conversación, ni con pena de muerte tienen buena ejecución, ni aunque se lo supliquen a Omar tienen el don. Ahora digo, qué publicidad también, ¿no? Que Residente te haga todo esto, me parece que hay que poner algo ahí. Va a aumentar la población porque les voy a dar hasta que se rompa el condón. Ahora sin más interrupción, Cosculluela, aquí va tu mención pa' que paguen la pensión todos los días. Este maleante de servilleta cierra sus ojitos y los puños aprieta. Le pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta. Él quisiera ser el más buscado junto a su pandilla, las panteras blancas de Humacao. Vale. Es un montón. De su barrio de porcelana tiene sueños mojados con Tony Montana. Sus fantasías con sus pistolones están llenos de hadas. Se me cae todo. Las madrinas, duendes y dragones. Lo más que me gusta es que cree que con su mirada de huevo tibio nos asusta. Piensa que tiene a la gente intimidada. Mirá con el su huevo cara tibio, de señora boludo. Divorciada. Por más que reme se le hunde el bote. Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote. Está confundido el amigote. Lee la Biblia pero le pega a su mujer por el cocote con su religión inventada. Le pega a mujeres embarazadas, la restrella contra el suelo. Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo. Ya nadie te la cree. Bueno, solo los que escriben Residente con C y un par de los... ¡Ey! Esto, acá
van a pasar cosas fuertes. O sea, todo lo que va a venir después de esto, no sé. Nombre, apellido, denuncia, todo. Bloguero, mientras más reggaetonero, más disparatero, rimando fonalleda con seda, me han dicho. ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho. Estos brutos los tengo, con el culo trinco, desde que salí en el 2005. Nunca vi volar a un elefante, tampoco a Mikey backstage a hacer una entrevista relevante. Son cantantes frustrados que nunca llegaron, hablan de cocina pero nunca cocinaron. No vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol con su cara de testículo arrugado. En fin, estos son los que te han aplaudido y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos. Bueno, volviendo al tema inicial, sigo con el chota que confía en el sistema judicial. Bueno, volviendo a lo que estaba... No, o sea, descansador serial. Que dice que Tego no me la da, no necesito permiso de Tego pa' partirte en Navidad, jodió charra. Si supieras lo que Tego piensa de ti, no hubieras escrito esa barra. Eres el único pendejo en el sello que confesó que ha probado meao de camello. Pobre Santa, el bicho y las dos bolas del... Pobre Santa, boludo. Soy fan de las referencias, aunque me pierda un montón. Si hay un par que me perdí, necesito que me las dejen en los comentarios. Esto ya lo sabemos. Yo, muchas cosas como que se me van. Camello, le atravesaron la garganta. Mientras le escribían la canción, le llenaron la boca de meao. Y llegó a la conclusión, el hombre con los pelos del culo en la cabeza, que el meao sabía como mi cerveza. Me da ternura esta chuleta. Le respondí y salió a hacer camiseta. Ni en venta de remate ni a peseta tú no puedes abrir ni un kiosco de croqueta. Tu carrera está en coma con respirador artificial. No. No se enciende ni con cable de yompial. No se enciende ni con 100 botellas de mezcal perico disparando al aire y música regional. No se enciende ni con un horno de aluminio. Tirarte a ti es como tirarle al dominio. Tú vas a ser grande luego de que te entierre, el día que Benny pueda pronunciar la R. Literal, te triga como en trigo en el trigal. Que si la AK, que si la vereta, que si las escopetas. Díganle a que el reci lo respeta el día que aprenda a escribir una oración completa. Porque soy el palabreo que penetra como una metra. Cuando mis balas las convierto en letras. A estos malandros los parto más que el corazón. No hay forma, no hay una coma. Chicos, una coma. Residente, una coma. Te pido. Una atrás de otra, no hay descanso, es una fatality. Son partido de Alejandro, quieren joder con lo que soy y con lo que fui. Ahora les traigo más guerra que Juan Luis. Con el pencil, I shoot to kill. Cuando me pongo hostil, subo la R en el perfil y tiemblan más que las nalgas de Anita en el carnaval de Brasil. Soy fucking Chernobyl como Corea del Norte, siempre con el dedo en el botón del misil. Lo mato y no la veo venir, con el cuchillo del almuerzo como en la juvenil. Porque no tiene habilidad, no tiene skill y es más tonto que el 1 de abril. Es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es pa' él, menos él. Tira barras que ni él mismo se creyó. Lo que te atormenta desde que salió adentro soy yo. A mí me asusta, me asombra que haya dado dos nombres pero clarísimos. O sea, ni siquiera que haya sido como referencia o como que haya dejado soslayado, ¿me entendés? No le importa nada. Un idealista sin idea. Ese punchline me dejó asombrado. Como una ganadería sin ganado, como una guerra sin soldado, como un churrasco sin asado, como un futuro sin pasado, como el calibre que calibro. Está dando clase, muy boludo. Creativo. Ustedes son como una librería sin libro. ¡Está dando clases! ¡Qué zarpado! Cuando a Truco lo nombro, al mueca se le derrite la cara en los hombros. Este gorgojo sobrepeso es muy flojo. Tiene tanto cachete que ya no tiene ojo. Su cara de culo es una obra de teatro. Abre la boca y parece que está en 4. Otro que se cree plebeyo. Me voy a arrancar un pedazo el tronco el bicho para regalarle un cuello. Ay, no, por favor. Es un montón. No. El peso es muy flojo. Tiene tanto cachete que ya no tiene ojo. Su cara de culo es una obra de teatro. Abre la boca y parece que está en 4. Otro que se cree plebeyo. Me voy a arrancar un pedazo el tronco el bicho para regalarle un cuello. Esto se puede poner violento, físico. Aunque yo sea como el océano Pacífico. A los 20 patrias si me agitan, le damos una vueltita por Villa Margarita. Yo, cuenta salda, Trujillo me respalda. Brian y el maníaco velándome la espalda. A los maleantitos yo los parto.
no llegan ni con su mejor salto, porque Trujillo es alto. No lo soporto, me causa muchísima gracia aparte. Disparé, pero siempre escribí. Yo no soy calle, pero mi combo sí. Te desmantelo por pieza. ¿Por qué esa cara blureada atrás? Si me pillas por la calle, tú bajas la cabeza. El problema no es que haya sido rico desde chico, es simple, se los explico. El problema es que un engreído como él haya pretendido ser de un barrio donde no ha nacido, disfrazándose de matón hasta el cuello y con su música sí, odio a esa gente, me cae tan mal esa gente. A que se maten entre ellos, fronteando y pataleando como potras. Los que terminan en la calle es porque no tuvieron otra, pero este jockey de carrusel que se crió comiendo en mesa con mantel, mientras el barrio con el que frontea comía papel, él estaba con la boca llena de pastel. Claro, tal cual, esa gente me cae tan mal. Hay un montón de gente que se la da como de que, ay, yo soy de barrio, pero cállate, ¿qué barrio va a tener vos, nene? ¿Te das cuenta? No sé por qué, aparte como si, no sé. No es de la calle, querido. Es como si los Montaner se pusieran a cantar narcocorrido. Es como si Kim Kardashian junto a sus hermanas se creyeran que son parte de la mafia italiana. Te lo resumo. Es como si alguien de San Isidro, un vendehumo como ninguno, alguien que nunca le faltó un desayuno, se creyera que es de la Villa 31. Claro, boludo. De cuna de oro piensa que es no, es lo más. Te amo, Residente, por favor, te amo con toda mi alma. Tiene lógica, o sea, es de idiota. Golpear a su exmujer contra el inodoro. Por eso tu carrera en deterioro rima como dinosaurio, rima con meteoro. Me desahogué ya, ahora me voy a quitar de todas las tiraderas, ya. A la iglesia ahora. Ninguno más, se lo juro, se los prometo, ya, se acabó, ya, no me interesa, cabrones. Ya está. Ya. Quiero ser baladista. Quiero ser baladista como ¿Con quién? Ricky Martin. ¡Quiero ser baladista! No, por favor. No, este es épico. Epiquísimo. No. Epiquísimo. No, que no se baladista. Por favor. No puedo creer. No, estoy muy feliz con esto. Nunca pensé que podía reír tanto. Que se fue de mambo. Con de todo, Con de todo, se han tirado con de todo. Vayan a seguirme a Twitch, que esto seguramente lo vamos a ver en Twitch, lo vamos a rever, vamos a ver comentarios de ustedes, vamos a hacer un montón de cosas con respecto a este video para desglosarlo un poco más, para desarmarlo, porque no tiene desperdicio. Aparte de esto, hacer una reacción al momento, es como, me perdí un montón de cosas seguro, pero no, estuvo increíble. Vayan a seguirme a Twitch, suscríbanse al canal, entonces pónganle me gusta y comenten, que necesito que me resuelvan dudas ahí. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.